Llevábamos años detrás de esta entrevista, es de las que más tiempo llevamos persiguiendo y por fin, gracias a un club amigo como el Real Betis, la hemos conseguido, Ilie. Hoy está con nosotros, amigos, Héctor Bellerín. Bueno, Héctor, en primer lugar, muchísimas gracias por tu tiempo. Aunque nosotros nos dedicamos al fútbol inglés, lógicamente te quería preguntar qué tal te está yendo por Sevilla y qué tal te está yendo en el Betis. Pues la verdad que muy bien. Está siendo una temporada muy bonita. Yo pienso que a nivel personal y a nivel de club, pienso que el beticismo está feliz de la campaña que estamos haciendo. Y bueno, he tenido la suerte de encontrar un vestuario buenísimo que desde el principio nada, me han acogido con los brazos abiertos y está siendo una experiencia muy bonita. Yo pienso que era lo que necesitaba también a nivel futbolístico. Necesitaba un cambio ya después de 10 años allí en el Arsenal y bueno, muy feliz de la decisión que tomé y de cómo está evolucionando la temporada y con mucha ilusión de lo que queda. ¿Hasta qué punto ha jugado un papel fundamental el vínculo familiar que tienes con el Betis? Porque supongo que tu padre estará como loco, ¿no? Sí, la verdad que ha sido muy bonito, ¿no? Todo el proceso de poder llegar hasta aquí. Obviamente, una de mis ilusiones era poder volver a España. Necesitaba mucho. Bueno, tenía como esa necesidad, ¿no? De volver un poco a las raíces y echaba mucho de menos todo lo que era pues, mi familia, el clima, la comida. Estaba como un poco en una rebeldía, ¿no? Ahí en Inglaterra y bueno, al final tuve la oportunidad de que 2 días antes de que cerrara la ventana el Betis me llamó y bueno, a partir de ahí fue un proceso difícil, ¿no? Porque por números, etcétera, fue complicado, pero entre todos hicimos un esfuerzo y bueno, fue algo muy bonito, ¿no? El poder llamar a mi padre y decirle, oye papá, que voy para el Betis, ¿sabes? Así que fue, ya te digo, un momentazo y nada, y luego los momentos de llegar aquí, la presentación, ¿no? Cuando mi padre ve a Gordillo por primera vez, casi se van a llorar. Un parque de atracciones para él, ¿no? Sí, sí, no, estaba como si hubiera llegado a Disney, ¿sabes? Era muy bonito de ver. Además, él no es una persona que se exprese muchísimo, así que fue bonito de ver y, bueno, pues momentos que te da el fútbol, ¿no? Y al final de que, bueno, vengo de una familia muy bética y pues tiene mucho significado para mí y para ellos el poder estar aquí. Hablas de que necesitabas este cambio y volver a España, sin embargo estabas súper integrado en Inglaterra. Una cosa que comentamos siempre es que posiblemente seas la persona no inglesa que mejor habla inglés o que mejor acento tiene en el mundo, o sea, no en Inglaterra, o sea, a nivel mundial. Hay una charla que, si vas a verla, hay un montón de comentarios de gente que nos ve diciendo vengo aquí por la media inglesa y tal, que diste en Oxford, Sí, sí, sí. donde pues ahí respondes las preguntas de la gente que es del Oxford Union. Y bueno, si ves un nivel de inglés absolutamente alucinante. Muchas gracias. Y yo no sé cómo hiciste, es verdad que llegas con 16 años, pero hay gente que llega con 16 años y no consigue aprender el idioma, o al menos no hablarlo al nivel que tú lo hablas, el inglés. Gracias. Bueno, yo pienso que fue todo un proceso. La verdad que se me daba muy bien el inglés a mí en el colegio. O sea, había una previa ya. O sea, a mí se me daba muy bien. Sí, sí, Pero sí. eso yo no lo sacaba. justifica. Pero al final yo sí que es verdad que cuando llegué ahí no entendía nada. O sea, lo que era hablar, ¿sabes? El saber, bueno, hablar en presente, futuro, pasado, esas cosas se me daban bastante bien, pero claro, la cantidad de acentos que hay en Londres, para mí uno me hablaba con acento de Liverpool, otro Cockney, otro de aquí, otro de allá, y era súper complicado. Pero yo también escuchaba mucha música americana, desde mucho hip hop y tal, y al final yo pienso que son cosas que sin querer se te van quedando un poco en tu subconsciente, ¿no? Hasta que luego lo puedes utilizar y bueno, al llegar ahí, que llegué con John Toral, que él viene de madre inglesa, él me ayudó muchísimo porque cuando yo no entendía algo, él siempre estaba ahí corrigiéndome o traduciéndome un poco. Y bueno, nosotros empezamos a vivir con una familia inglesa y la verdad que fuimos dos chavales que nos intentamos adaptar a todo desde el principio. Yo me acuerdo que él se hacía de noche muy rápido y él y yo encontramos un club de billar, que ahí hay muchos, y jugábamos al snooker casi todos los días. O sea, llegamos a un momento que teníamos un nivel que decimos, hostia, ¿el fútbol o el snooker? Porque ya estamos aquí a la par. Pero era divertido porque al final pues, nos juntábamos con gente allí, ¿no? Pues esto para echar una partida de billar o lo que fuera, y pues nos relacionábamos mucho incluso
con los otros jugadores ingleses o extranjeros, cuando estaba Serge Gnabry, estaba Christopher Olson, Isaac Hayden, que está en el Newcastle, había una muy buena camada de jugadores y entre nosotros pues nos llevábamos muy bien y al final, no sé, fue un proceso como que muy natural. Yo al final di muy pocas clases ahí, pero sí que disfrutaba aprendiendo y al final pues se dice, ¿no?, que los ingleses son muy cerrados y tal, pero es verdad que los jugadores del juvenil en esa época nos acogieron muy bien y bueno, nos dieron un par de vueltas por ahí, por Londres y tal, y bueno, la verdad que nos entreteníamos mucho aprendiendo y fue un proceso bastante rápido y bueno, que al final, bueno, lo agradezco mucho, ¿no?, porque ahora me da mucha libertad. De hecho, hemos visto algún comentario en el vídeo que decía algo así como: Héctor, ahora lo que puede mejorar es el español. Porque Sí, la verdad que a veces me quedo el un poco inglés ya... bloqueado, ¿eh? Es verdad que había un comentario en plan, Héctor habla muy bien español también. Sí, sí, sí. Ya lo vi cuando hice la última entrevista. Te Buen quería- humor inglés. y tanto. Te queríamos preguntar también en esa etapa en el Arsenal por Arsène Wenger. Tú has conocido muy bien a Wenger, sobre todo cómo él, qué papel juega a la hora de que tú llegues al Arsenal y cómo es en las distancias cortas, porque desde fuera siempre se tiene de él una imagen como un gran innovador en el fútbol inglés y revolucionario. Pues la verdad que para mí fue, tengo que ser sincero, una de las cosas que también me convenció para ir al Arsenal. Yo estaba en el Barça, estaba en los cadetes, yo no había visto el primer equipo nunca de cerca, no sabía, quedaba muy lejos para mí, ¿no?, el llegar al primer equipo. En cambio, yo la primera vez que fui ahí a tener mi primera reunión, yo hablé con Arsène Wenger directamente, él sabía exactamente cómo yo jugaba, cuáles eran mis cualidades. Y eso para mí me sorprendió un poco, ¿no?, porque aunque yo esté fichando ahí con 16 años, no creía que alguien como Arsène Wenger hubiera estado viendo mis partidos y supiera mis cualidades y tienes que mejorar esto, lo otro. Y pues fue un poco impactante y la verdad que desde ese primer momento a mí me dio muy buena energía y bueno, yo pienso que todos tenemos ese poquito de intuición, ¿no?, de decir, yo creo que esto es lo que necesito. Y yo me acuerdo que cuando volví de ese viaje no había ni hablado con mis padres y le dije a mi agente, yo vengo para aquí, o sea, había tomado la decisión, ¿sabes? Sentía que era lo correcto. Y luego durante mis primeros años pues iba entrenando con el primer equipo, de vez en cuando él bajaba a vernos cuando yo estaba en sub-18, sub-21 y hubo poco contacto hasta que empecé a entrenar ya más con el primer equipo. Yo hablaba mucho más con Francis Cajigao, ¿no?, que fue el ojeador que nos llevó a Cesc, a Ignasi Miquel, a Toral y a mí. Y pues él me decía, bueno, el míster cree que tienes que mejorar aquí, que tienes que mejorar ahí y tal. Y al final, bueno, me fui al Watford, estuve 2 meses ahí con Gianfranco Zola y con Sanino. Y luego al volver ya sí que fue más en plan, mucho más mentor, ¿no?, y ya como observando mucho más mi proyección de cara a la siguiente temporada, poder estar en el primer equipo. Y luego cuando ya llegué, la verdad que para mí fue alguien que era muy respetuoso con el jugador, ¿no? Él tenía una idea muy clara y a mí lo que me gustaba mucho de él es que él nos dejaba mucho jugar al fútbol, tenía plena confianza en el equipo. Y sí que es verdad, ¿no?, que había partidos que quizás esa libertad te puede jugar malas pasadas, pero el respeto que él le tenía al jugador, la confianza que le daba al jugador dentro del campo, que lo trataba, a veces pienso que en el fútbol se nos trata un poco como a niños chicos, ¿no?, como que quieren que estemos muy protegidos, pues no decir esto, no tal, o tenemos como una burbuja, ¿no?, alrededor, y yo pienso que él nos trataba, confiaba en nuestra madurez desde muy jóvenes, y yo pienso que por eso también él le ha dado tanto éxito a la juventud, ¿no?, y le ha dado tanta proyección a muchos jugadores, que pienso por el hecho de que tú te sentías con confianza de que tú ya eras un hombre que estaba preparado para jugar a fútbol con él. Y a mí, bueno, me influenció muchísimo en toda mi carrera. O sea, para mí fue como un padre del fútbol, ¿no? Y siento bueno, que estoy ahora donde estoy gracias a él, porque él es el que apostó por mí desde el principio, desde que tenía 16 años. Él vio la proyección que podía tener y bueno, fueron años muy bonitos, fue una despedida muy dura también, ¿no?, porque él llevaba 22 años en el club, ya no solo por los años que había estado yo con él, sino por lo que significaba para todo el mundo su despedida. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ganar tuve la oportunidad de ganar 2 copas con él como entrenador y con un equipazo, ¿no?, lleno de españoles también, cuando estaba Mikel de jugador, con Santi, con Nacho Monreal, y fueron años muy bonitos, la verdad. Has mencionado la despedida de Arsène Wenger. Es verdad que el último año de Arsène
bueno, hubo mucha presión sobre él. ¿Te supo mal la forma en que esos últimos meses de Arsène Wenger, la forma en que en fin, pues se le trató un poco, esa despedida un poco agridulce quizás? Yo pienso que al final en el deporte muchas veces se deshumaniza mucho tanto al jugador como al entrenador, ¿no? Y al final somos todos personas y él revolucionó no solo el Arsenal, sino el fútbol inglés y europeo desde que llegó al Arsenal. Y yo pienso que en los últimos años la búsqueda de resultados pues hizo que todo el mundo olvidara todo el proceso que había tenido Arsène como entrenador, y me parece tanto su legado como el de Ferguson me parecen increíbles, ¿no? para el fútbol relativamente moderno, y al final pues yo notaba que él quería seguir, ¿no? Le encantaba llegar ahí temprano por la mañana, analizar los partidos, él disfrutaba viéndonos entrenar, disfrutaba con sus ruedas de prensa. Para él era su vida, ¿sabes? Y al final nosotros sentíamos que aún a él le quedaba mucho como para dar, ¿no? Y al final, pues bueno, por una cosa o por otra tuvo que salir, pero bueno, tuvimos la oportunidad de haber ganado la última Copa el año anterior con él, y pienso que fue una despedida muy bonita, y al final en esos últimos momentos, en esos últimos partidos sí que siento que se le apreció mucho, pero bueno, yo pienso que la valentía que tenía él de tanta presión, ¿no? alrededor, y muchas voces diciéndole vete, tal, y él siempre estaba ahí al pie del cañón, estaba dispuesto a llevarse todas las críticas, nunca nos criticaba a nosotros, a los jugadores, siempre estaba del lado nuestro, y pienso que eso demuestra una fuerza increíble a nivel mental. Sobre tu paso por el Arsenal, Héctor, te queremos preguntar también por dos anécdotas que siempre nos han hecho mucha gracia. La primera es el día que debutas con el Arsenal. Si no me equivoco, es contra el West Brom. Y claro, tú ya estabas acostumbrada a que te moviesen del extremo al lateral, pero coge Arsène Wenger y te dice, centrocampista, gestióname esto. ¿Cómo fue ese momento? Pues ese momento yo me acuerdo que tanto Jenkinson como Nacho Monreal estaban tocados durante ese partido. Yo ya empecé a calentar en la primera parte. Y bueno, los calentamientos se me estaban haciendo eternos. Y luego llegamos a la prórroga. Yo llevaba ya toda la segunda parte calentando. O sea, yo ya tenía los gemelos casi en la oreja porque era un no parar de correr. Y de repente veo que Mikel, bueno, le da una rampa y tal. Y yo era el único calentando. Y me llama el míster y me dice, Héctor, ven. Y te vas a entrar por Mikel de medio centro. Y yo me acuerdo que le dice, ¿cómo? Te estás riendo, ¿no? Me dice, no, va en serio, cámbiate rápido. Y yo, ¿qué dices? Y me dice, mira, tú, cuando tengas el balón no lo pierdas. Fácil, ¿vale? Y ponte delante de los centrales, que ellos te dirán lo que tienes que hacer. Pues nada, al final, mira, acabamos 1-1, o sea, ni metimos gol, ni nos metieron gol, que yo pienso que cumplí con mi trabajo como medio centro. Y nada, pero bueno, fue una experiencia graciosa, ¿no? Y al final, bueno, ganamos el partido, Nacho metió el penalti de la victoria, y pues sí, la verdad que fue interesante, pero bueno, al final, no sé, esos momentos también son muy únicos, ¿no? Y bueno, el hecho de que tomé el relevo de Mikel, ¿no? En ese momento también, que luego ha vuelto a ser mi entrenador y tal, y al final pienso que son historias que luego se entrelazan las unas con las otras, y bueno, a mí son cosas que me gustan, ¿no? Tener esas experiencias. Te quería preguntar también por el tema de la velocidad. Tú eres un futbolista muy rápido y además desde tus inicios siempre se ha comentado esta virtud que tienes. En el Arsenal, en la época de Wenger, eran muy típicas las pruebas de velocidad, ¿no? Digamos que Wenger consideraba que un futbolista muy rápido podía marcar la diferencia simplemente por el hecho de ser muy rápido, ¿no? Y tenían fama estas pruebas, y si no leí mal, tú batiste el récord que tenía Theo Walcott, que si no me equivoco había batido en su día a Thierry Henry. Sí, eso es. Nosotros hacíamos 2 veces al año, creo, una era en pretemporada y otra era en Navidad, pues bueno, ponían como unas puertecitas en las que ponían una a 5, otra a 10, a 15 y a 40 metros, y pues medían pues nuestra arrancada. Y yo me acuerdo que llegué ahí el primer año que hice la pretemporada con el primer equipo, y bueno, batí... Bueno, yo corrí a ver qué pasaba y resulta que había batido el récord. Y bueno, Walcott se picó un poco, tal, porque hostia, tío, me has quitado aquí el trono, ¿sabes? Y lo volví a hacer y volví a batir el récord que había hecho antes. Y bueno, fue un poco al final... Yo nunca había dicho nada, además fue él el que dijo, ay, pues mira, el tío este hoy me ha ganado, tal.
Y bueno, fue al final, era divertido porque había como ese pique siempre cuando veíamos las puertecitas esas en el entrenamiento, que sabíamos que teníamos que correr ya, Cio y yo nos mirábamos en plan de ¿qué? ¿Hoy cómo estás? Entonces, pues eso, era divertido y al final, pues son como piques que al final como que te mejoran, ¿no? Porque claro, luego estás en el gimnasio y dices, hostia, yo quiero estar mejor que este, ¿sabes? Entonces, ese tipo de competitividad era muy sana y era muy buena y bueno, al final pues se quedó como una anécdota y bueno, pues eso, como experiencias como esa hubieron unas cuantas y muy bonitas y recuerdos muy buenos. ¿Te volvió a ganar Walcott a todo esto? Claro, ¿Superó el récord? Yo quería saber si No, alguien no, superó tu récord creo- y si recordabas quién había sido el más lento. Sí que me recuerdo, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir y solo voy a decir que no fue Mertesacker. Te lo iba a decir. Pues No es el fue que te iba a decir. Mertesacker. Es el que te iba a No decir. fue Mertesacker. Maldita sea. No fue Mertesacker. Pero sí que es verdad que creo que a 5 metros, a 10 metros, Oxlade Chamberlain tenía un récord. Yo tenía el récord a 40, pero creo que su arrancada era más rápida que la mía. Algo así, no me acuerdo bien, pero sí, la verdad que era gracioso que todos esperábamos a Mertesacker ahí a la cola y había uno que aún estaba más lento. Maldita sea. Bueno, pues nada, que la gente en los comentarios que haga sus apuestas. Sí. Tendría que repasar la plantilla, porque si no, no sé. Te quería preguntar también, Héctor, ahora que hablamos de este tema de los datos, sabemos que eres una persona muy interesada en el mundo de la tecnología, de las aplicaciones. Tú como futbolista, ¿hasta qué punto aplicas en tu día a día, en tu carrera, el Big Data? Si es que lo aplicas. Pues yo lo apliqué sobre todo a la hora de decidir esta pretemporada, pues qué club era el mejor para mí, por mi manera de jugar, por el tipo de entrenador y todo eso, y al final el Betis era uno de los equipos que estaba ahí a la cabeza por la manera que tiene el míster de utilizar a los laterales y por la proyección que tenía el equipo para esta temporada, que yo no sé la gente cómo lo vería, pero la proyección Big Data que a mí me llegó era que el Betis este año iba a hacer muy buena temporada, para que tú veas estas máquinas cómo funcionan, pero la verdad que sí lo he utilizado mucho para eso. También siento que las estadísticas, no sé si lo dijo Juan Malillo, ¿no? Que era como un tanga, ¿no? Que al final enseñan todo menos lo importante. Entonces sí que me siento un poco así, ¿no? Siento que al final un jugador puede afectar muchísimo en el juego de una manera que no es calculable con números, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, he hablado mucho de Lacazette, ¿no? Que al final es un jugador que a lo mejor como delantero no mete muchos goles o lo que se espera de un delantero del Arsenal, pero para mí es un jugador que si se pudiera calcular el efecto que tiene él para mejorar al equipo, estaría arriba. Y entonces, pues eso al final lo utilizo a nivel de, pues más físico también, ¿no? Pues a ver si me estoy manteniendo en una buena línea, si hay un partido que he sprintado menos, porque si al final puedes intentar mejorar un poco tu juego en ese sentido, pero pienso que esos números son importantes y son buenas ayudas para entrenadores, jugadores, para poder mejorar, pero sí que siento que el fútbol es mucho más fluido que números y al final hay que siempre mirar con una perspectiva mucho más amplia del efecto del jugador en el campo de fútbol. Te quería hacer una pregunta, ahora me salto un poco el guión, pero te quería hacer una pregunta que me ha venido antes. Tú te fuiste a Londres con 16 años, ya has vuelto aquí con 26. Sí. ¿Qué diferencias hay en el Héctor que se fue respecto al que volvió? O sea, ¿cómo has cambiado como persona? Es otra persona completamente. Para mí la experiencia de salir de mi casa, de irme a un país diferente, con otra lengua, las oportunidades que me ha dado fuera del fútbol, las oportunidades que me ha dado en el fútbol y la gente que he conocido y las experiencias que he tenido, nunca me las podría haber imaginado en el momento en el que me fui. Además, yo en el momento en el que me fui, yo nunca pensé en el futuro, aparte de decir, o sea, nunca pensé, me voy a quedar aquí un par de años y luego tal, siempre fue en plan de, quiero llegar al primer equipo, quiero jugar en el primer equipo del Arsenal, quiero ser el lateral derecho del Arsenal y luego ya vendrá todo. Pero nunca creí que iba a ser de la manera que fue, de la adaptación que tuve, de la gente que he conocido sobre todo, porque al final pienso que la vida es eso, ¿no? Las relaciones que tenemos entre nosotros, en las conexiones,
yo mi primera copa que gané es un momento único para mí, no por ganar la copa, sino por la gente con la que gané esa copa y cómo lo celebré con ellos y los recuerdos que tengo con ellos y mis entrenadores, por ejemplo con Serge Gnabry, que al final en la época del Arsenal él no estaba muy bien y yo siempre lo decía que este chico va a ser el mejor y cómo él ha llegado a demostrar ahora y nosotros seguimos hablando por teléfono casi cada semana y al final esas cosas son las que yo pienso que te mejoran o te dan de verdad esas ganas de vivir, ¿no? Estos momentos en el fútbol y para mí el llegar aquí, la gente que he encontrado ha sido lo que ha marcado la diferencia completamente, porque el sol está muy bien, la comida también, el club, lo que tú quieras, pero el día a día con esta gente es lo que de verdad hace que valga la pena. Entonces, para mí, ya te digo, lo que me ha cambiado sobre todo ha sido en mis relaciones con la gente y el saber valorarlas y bueno, las experiencias que me han dado todo el mundo que he tenido a mi alrededor mientras he estado ahí. Nos interesa mucho, Héctor, tu perfil también incluso más allá del fútbol y, lógicamente, cuando se habla de Héctor Bellerín, se habla de su afición por la moda. Eso es evidente. Además, en la Premier estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, Calvert-Lewin y Tom Davies también tienen mucha afición por todo este mundo. Te queremos preguntar lo básico, ¿de dónde viene ese interés, esa atracción por todo ese mundo? Pues al final yo me he criado entre balones de fútbol y máquinas de coser, es lo que había en mi casa. Mi madre, bueno, y mi abuela trabajaban en un taller, que el taller era de mi abuela y su mejor amiga, y al final, bueno, han trabajado. Siempre habían patrones por casa, siempre habían máquinas de coser. Yo cuando no me dejaban jugar a fútbol para chinchar a mi abuela me ponía con la máquina de coser a ver si me pinchaba o algo y me echaba la bronca. Era un poco pillo yo también. Y al final era un ambiente en el que yo me había criado y pues ahora mirándolo desde estos años pues veo que al final esas cosas pues tú cuando tocas, no sé, los textiles, cuando tocas esos materiales, cuando tienes la máquina de coser, eso es algo que yo pienso que desde pequeño ya se te queda un poco dentro. Pero sí que es verdad que una vez empecé a jugar en el Barça, a mí me daba igual las máquinas de coser, o sea, pasaba de todo eso, pero sí que luego llegué a Inglaterra y el ver a la gente expresarse tan libremente, ¿no? De una manera muy diferente a la que nos expresamos aquí, dándole un valor más estético y más incluso emocional y expresivo a las prendas y todo eso, era algo que me causaba mucha curiosidad y empecé a indagar un poco más, a conocer a más gente en el mundillo y pues bueno, eso me picó el gusanillo y pues yo soy una persona que cuando algo me interesa siempre intento aprenderlo o buscar una manera de saber más sobre ello y me llevó a desfiles, a pasarelas, a conocer a diseñadores, a hacer prendas con mi madre, que eso es algo que nos ha unido un montón, ¿no? en nuestra relación y ahora tengo un proyecto también que llevo un año trabajando en él y pues son cosas que al final, bueno, cuando yo me fui a Inglaterra nunca pensé que iban a pasar, pero que bueno, de una manera muy natural y muy orgánica están saliendo y bueno, es un lado que me recarga mucho, ¿no? A nivel emocional, físico y mental, ¿no? El poder llegar a casa y decir, mira, tengo el fútbol, que eso ya lo he hecho hoy y ahora tengo un proceso de creación que también me motiva muchísimo, que es muy especial para mí también por mi vínculo familiar y emocional que tengo con él y pues son bueno, dos piezas de una balanza que al final se ayudan la una a la otra. Este lado de la moda y la creación lo hemos visto, por ejemplo, estuviste como diseñador en el FIFA Volta, estuviste, que es un proyecto chulo, que tiene que ver con camisetas. Sabemos que te gustan las camisetas retro y yo quería preguntarte, a mí también me gustan, algunas de tus favoritas o alguna que te venga a la cabeza, una camiseta de esta retro que tú digas, mira, a mí me encantaba aquella, o recuerdo mucho aquella porque cuando era pequeño... A ver, a mí me encantaba la de Holanda, bueno, la que más me gusta es la de Holanda, que creo es la del 88. Sí. La mítica, ¿no? Con el patrón... La que gana Ese es increíble. Ese es un camisetón. La que gana la Euro, ¿no? Sí, 2-0 contra la URSS, sí. Con el gol de Van Basten. Y luego, a ver, sinceramente, cuando hice ese proyecto, yo hice una investigación bastante densa con mis amigos y la verdad que las camisetas de esa época tenían una de la URSS, tenían una de Marruecos de las Olimpiadas, creo que era increíble. Luego salió la Bruce Banana del Arsenal. Qué mítica. Sí, tenían una del Liverpool que ponía Candy, aquí que se me parecía muy graciosa porque al final
pienso que muchos de los patrocinios de verdad le dan como la forma final, ¿no? A esa camiseta, el Pirelli del Inter, el Parmalat, El todas JVC del Arsenal, sí, 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 el recuerdo. JVC. O el Sharp del Manchester United. Sí, claro, que ¿verdad? son Lo asocias, ¿no? lo asocias mucho con eso y al final, pues yo pienso que esa época, finales de los 80, principios de los 90, fue una de las, no sé, de las más creativas también, ¿no? Porque en ese momento ver esos patrones, ¿no? Como muy de videojuego, también me recuerdan a la Nintendo y todo eso, me parece que fue como un riesgo que se tomó, ¿no? En esa época, no sé, me lo imagino, pero que, bueno, que ahora las ves ahora y se aprecia muchísimo, bueno, el arte, ¿no? Que también se llevan esas camisetas. Sabiendo que eres una persona que ya tiene conocimiento en esto, que también te gustan las camisetas retro, hemos querido hacerte un test muy rápido sobre cómo sería tu camiseta ideal. ¿Vale? Entonces hemos puesto varios parámetros que tienes que responder respecto a cómo sería la camiseta perfecta. Venga, va. El cuello, ¿cómo sería? Redondo, el pico. Cuello sería Alto. sería un buen cuello como de camisa, ¿sabes? Vale, de Con- polo con- Cuello entonces. de polo, sí, sí, así Bien. dobladito. ¿Escudo? ¿Te gusta más lo retro o la tendencia que se está llevando ahora más moderna, más cercana a los logos? Ahora yo pienso que se está como comercializando todo mucho y perdiendo un poco la esencia de lo que son los clubes, de los colores, de verdad, de el embroidery, ¿no? Pienso que eso le daba mucho, no sé, como de realeza, ¿no? Le daba como importancia y peso a lo que llevabas en el pecho y eso quizá pienso que se está perdiendo un poco y para mí tendría un escudo, vamos, bordado, pero en oro, vamos. Respecto a patrones y demás, lo hemos reducido a rayas o lisa, porque claro, tiene que ser algo general, pero ¿cómo o sería rayas, la...? o rayas verticales, rayas horizontales. Claro, gustándote la de Sin Holanda. rayas, pueden ser Sí, otros no, yo diseños. algún Gustándote tipo la de de Países patrón Bajos. tendría. Me gustaría un patrón, pues a lo mejor con colores, pues a lo mejor un verde claro y un verde oscuro. O sea, que fueran más o menos de la misma paleta de color, que no fueran colores muy extremos. A los Rothko, así como Sí, diferentes. algo así. No, como la de Holanda, ¿no? Que al final cambiaba el naranja, ¿no? De naranja más oscuro a naranja más claro. Yo pienso que esa sería mi idea. ¿Mangas cortas o largas? Manga larga. Bien, bien. Estás en el lado correcto de- Manga larga porque del mundo. a mí me gusta, sinceramente me gusta jugar con manga corta, pero pienso que el hecho de que las camisetas de manga larga no se vendan al público, ¿no? Que eso ha pasado muchas veces, solo son para los jugadores para llevar, me parece algo interesante, vamos a ponerlo, ¿no? Porque al final cuando alguien es capaz de tener esa camiseta ya sabes que está verificada, ¿no? Porque eso se lo ponen los jugadores y ya está, y al final... Bueno, hoy en día hay réplicas, ¿no? En todos lados y al final pienso que son piezas a veces, depende de qué jugador la haya llevado, en qué partido y eso, con muchísimo significado, ¿no? Y pues eso le da ese toque a mí. En el Arsenal además nosotros éramos uno de los pocos equipos que tardó unos años en dejar de la manga larga atrás y me acuerdo que cuando todos llevábamos manga larga, todos la teníamos que llevar y era como una tradición, ¿no? Que no podríamos llevar unos sí y otros no, hasta que ya llegó un momento que un jugador dijo, a mí me da igual, y ya, bueno, hubo comentarios en Twitter, ¿qué está pasando? Le etiquetaban a Vic Akers, que Vic Akers es era el utillero del Arsenal. Vic, ¿qué está pasando? Llevamos años haciendo esto y ahora la gente tal, y bueno, al final el fútbol evoluciona, ¿no? Pero claro, las tradiciones a mucha gente les gusta mantenerlas, pero la tradición de la manga larga a mí me gustaba, la verdad. ¿Entallada o ancha? Porque precisamente has jugado en un equipo donde a veces os ponían una segunda piel. Y aquí también, o sea, a ver, yo soy una persona que a mí me gusta que no se me mueva nada. Yo llevo los pantalones muy apretados, la camiseta muy apretada, porque es como me siento más libre. Hay gente que le gusta más, no sé, fluir, ¿no? Que le fluya la ropa con el bailar, un poco así. Pero a nivel estético, yo diría ancha. Pero a nivel personal, si la tengo que llevar yo, diría estrecha. Y los dos últimos parámetros de la camiseta es el número y la publicidad. Ya que hemos hablado de sponsors, A ver, el candy del Liverpool me gustaba. también había me molaba mucho, creo que era de una cerveza que tenía el Newcastle, que era una estrella, Brown puede Ale, ser. Sí, Newcastle Brown Ale, Sí, que era la que sí. era como Sí, redonda, esa era chula. esa era muy mítica.
Me gustaba mucho el Leicester con Walkers, que son las Lies. Sí, ¿no? las patatas. Esa Sí, es verdad, mítica. verdad. Así que... Pero yo creo que... el Pirelli quizá... Es una El teoría Pirelli del potente. Inter para mí es muy mítico. Es muy mítico. O sea, ves Pirelli anunciado sin nada que ver en una carrera de Fórmula 1, ponte, y yo lo asocio directamente al equipo. Así que, bueno, vamos a dejar esa. Pasando a temas bastante más serios, tú eres una persona que siempre no ha tenido problemas en hablar de muchos temas importantes para la sociedad. Uno de ellos es el tema de la homofobia en el fútbol. Te quería preguntar, tú lo has denunciado en repetidas ocasiones, insultos a través de las redes, insultos en los estadios, por supuesto. Te quería preguntar si crees que... Te quería preguntar respecto al futuro, no tanto sobre recrearnos sobre lo mal que está todo, un poco sobre el futuro. ¿Tú crees que antes de que tú cuelgues las botas llegaremos a ver un futbolista de élite salir del armario y públicamente decir, hey, soy gay? Pues ojalá. Ojalá se dé ese paso y ojalá se dé el paso de normalizarlo, ¿no? De que no estemos a la espera de formar... Obviamente será un momento único, ¿no? Para esa persona que lo haga, y como lo hizo Josh Caballo, que al final es una inspiración para generaciones, ¿no? Pero yo pienso que el objetivo es normalizarlo, que no tengamos que llegar a que esto sea una fiesta, ¿sabes? Que sea algo normal de día a día, que somos todos personas, todos somos diferentes, venimos de diferentes sitios con una sexualidad diferente y todo tendría que ser así, y al final dejarnos vivir nuestras vidas los unos a los otros mientras seamos felices, y pienso que es algo que tenemos que progresar mucho como sociedad, y en el mundo del fútbol aún más. Y bueno, todo el mundo conoce mi mensaje, ¿no? Yo siempre estoy muy a favor de todas estas cosas, y bueno, ojalá el fútbol dé ese paso de dar esa comodidad, ¿no? Pienso que los clubes también tienen mucho que ver, y de dar pues ese apoyo, y que la gente se sienta cómoda tal y como es, y porque pienso que tiene que ser muy difícil, ¿no? Vivir escondido bajo una identidad o una sexualidad que no es la tuya. Y bueno, al final pienso que como sociedad vamos progresando, pero pienso que son dos pasos adelante y uno atrás, ¿no? Tanto en temas de homofobia como de racismo, y bueno, siento que allí en Inglaterra se hacía mucho hincapié, sobre todo con muchas campañas, y me pareció una sociedad aún más progresista en ese sentido, con mucho más avanzado. Sí que es verdad que hay generaciones, sobre todo de inmigrantes, de mucho antes que aquí en España, pero al final creo que aquí estamos un pelín por detrás, y tenemos que seguir empujando y seguir pues hablando y debatiendo estas cosas y normalizándolo mucho. Creo que la gente joven está muy informada sobre estos temas. Pienso que viene una generación mucho más tolerante con todo, y mucho más preparada para abrir la mente con estas cosas, y espero que, bueno, que en poco tiempo esté todo esto mucho más normalizado. Ya vamos terminando, Héctor, pero también relacionado con este tema te queríamos preguntar por el tema de las redes sociales, porque tú incluso también has sido un futbolista que cuando ha hecho falta has denunciado esos abusos que se suelen cometer en las redes. ¿Cómo ha sido tu caso particular y, sobre todo, desde tu punto de vista, cuál ha sido la solución que le has puesto para, bueno, poder lidiar con ello, como quieras llamarlo? Pues yo he tenido muchas épocas en mi relación con las redes sociales. Yo, cuando empecé a jugar en el Arsenal, nadie esperaba nada de mí. Yo había llegado del Barça con 19 años, de repente este chavalín que nos ha costado 2 duros está jugando bien y tal, y era todo muy positivo. Y yo me acuerdo de que yo me sumergía, ¿no? en ese baño de positividad, y de repente era el mejor lateral de la Premier y tal, y entonces, claro, llegó un momento que la balanza se equilibró, y yo necesitaba ese, bueno, soy un poco adicto, ¿no? a ese sentimiento de decir, qué bueno que soy. Y luego, cuando las cosas iban mal, la verdad que lo pasé muy mal, ¿no? Y bueno, estuve con un psicólogo de allí del Arsenal durante 2 años, hablando mucho de estos temas, que al final
para mí el ir a terapia y todo eso es algo súper sano, que está muy estigmatizado y ya no solo a nivel futbolístico, yo pienso que como humanos tenemos una cantidad de traumas todos de curar a nivel familiar, a nivel, bueno, para nuestro futuro, ¿no? Para las próximas generaciones y fue algo que a través de las redes sociales, ¿no? Por esos problemas que yo tuve, me abrió muchas puertas y pienso que a nivel mental he mejorado muchísimo como persona. Y ahora, a la hora de afrontar estas cosas, pues yo, por ejemplo, el verano pasado estuve 6 meses sin redes sociales, ni Twitter, ni Instagram, ni nada, me borré todas las aplicaciones, que seguían, mis perfiles seguían activos, pero yo no los utilizaba. Y luego cuando llegué aquí al Betis, pues quería relacionarme otra vez con el público español y con el aficionado del Betis, ¿no? De sentir que, bueno, que estoy activo, que son capaces de conectar conmigo y que me parece algo también importante y es verdad que mi relación con las redes sociales ha cambiado muchísimo. Para mí es una herramienta mucho más de conexión con otra gente más que para valorarme a mí mismo a través de likes o de comentarios y de todo eso. Y bueno, entiendo que son aplicaciones que están creadas para que nosotros seamos adictos a ellas y hay que ser muy consciente de ello y que bueno, que yo hay días que de verdad paso más tiempo de lo que me gustaría en ellas, pero sí que es verdad bueno, que me valoro de una manera muy diferente y no a través del número de likes que puedo tener, ¿no? O de comentarios que tenía, que sí que es verdad que cuando era más joven era algo que sí que me afectaba. Después de esos, ya vamos acabando, pero ahora comentabas esto, me parece interesante. Después de esos 6 meses, por ejemplo, que estuviste alejado de las redes sociales, ¿te dio algo de ansiedad volver? ¿Te dio un aprieto? ¿Te daba un poco de miedo? Sí, no quería volver. Pasé el mejor verano de mi vida, en plan, yo dejaba el móvil en mi casa, yo iba con mi familia y tal, y le decía, si alguien me necesitaba llamar, mira, llama a mi primo, llama a mi hermana, que estará conmigo, y no sé, era una sensación de presencia total en cualquier momento. A mí me gusta mucho la fotografía, yo iba con mi cámara, iba viendo todo, apreciando mucho más las cosas, las conversaciones, los momentos, el mar en la playa, el aire, no sé, muchas cosas que si estás pendiente del teléfono pues se te pasan de largo y sí que es verdad que, bueno, al final eso también pues eran las vacaciones, ¿no? Que son momentos de desconexión total, pero bueno, que ya los meses anteriores que ya había estado sin redes sociales me sentía mucho mejor a nivel mental. Yo soy consciente de la ansiedad, ¿no? O el cambio de humor que puedo tener como la experiencia de abrir el móvil y meterme en Instagram y cosas de estas, pero pienso que yo ya lo tengo muy aceptado y sé en qué momentos lo debo hacer y me lo tomo mucho como algo, como un trabajo, ¿no? De decir, para mí Instagram no es mi vida, porque las otras ni las utilizo. Hablo de Instagram porque las otras no las utilizo, pero para mí no es mi vida, ¿no? Sí que mucha gente equivoca un poco, ¿no? La vida real con lo que se ve a través del teléfono, entonces para mí me gusta la conexión que puedo llegar a tener pues, con el aficionado, con gente de otras industrias, ¿no? Que también están haciéndolo bien, etcétera, y me parece muy buena herramienta para eso, pero ya te digo que no es para mostrar ni lo que hago al día a día, ni dónde estoy en el día a día, esas cosas me las guardo para mí y para mi entorno y bueno, al final es eso, el saber buscar el equilibrio entre vivir tu vida y qué quieres enseñar y cuánto tiempo quieres estar sumergido en una mentira, realmente, creo yo. Y Héctor, esta sí que ya es la última, que te tenemos aquí, estamos abusando del tiempo completamente. Queríamos cerrar también preguntándote cómo explicarías tú el rol que sientes, ya no solo como deportista, sino como figura pública, después de todo lo que hemos comentado a todos los niveles, incluso a temas incluso medioambientales con lo que estás comprometido. ¿Cómo explicarías tú, cómo sientes ese rol, esa responsabilidad, si lo quieres llamar así? Pues yo sí que es verdad que he tenido diferentes opiniones respecto a esto. Yo soy una persona que siempre he sido muy vocal a la hora de expresar mis opiniones, pero sí que creo que nunca ha sido de una manera superficial, ¿no? Siempre ha sido primero una forma hasta de desahogo, ¿no? De querer tener algo dentro y yo tengo la oportunidad de llegar a gente y era una forma de expresarme y no siempre, al final todo son opiniones, ¿no? No siempre acertadas, o a lo mejor sí o a lo mejor no, pero al final
pienso que lo bueno que tiene esto es el generar debate, ¿no? El que al final el decir algo da pie a que gente investigue sobre lo que tú estás hablando, a que se inicie una conversación en la que yo puedo dar mi opinión y de repente otra persona darme un punto totalmente contrario y cambiar mi opinión, ¿no? Que eso pienso que es algo que no se está haciendo mucho últimamente, ¿no? Que está todo muy polarizado y como que no queremos ver el otro lado, ¿no? La gente de un lado no quiere saber nada del otro y voy a leer noticias de este lado porque esto no tiene sentido y nos estamos separando mucho en ese sentido, ¿no? Y pienso que al final, pues, el iniciar estas conversaciones te da pie a que siempre que haya respeto y siempre que haya ganas de aprender, ¿no? y de empatizar con la otra persona, se pueden llegar a conversaciones súper sanas y sobre todo para mí yo me sentía como cuando era más joven y me lo sigo sintiendo, una persona que es influenciable, ¿no? Que yo cuando leo cosas de que tal persona ha dicho esto y digo, hostia, pues esto tiene sentido, pues voy a meterme, yo qué sé, en Wikipedia a ver esto de dónde viene y qué significa y tal. Yo paso muchos momentos del día haciendo eso y al final siento que si yo me he sentido así, a través de comentarios puedo llegar a que la gente entre también en esos procesos, ¿no? Que al final siempre pienso que es bueno alimentar a la mente y abrir las fronteras o los límites que tenemos nosotros a nivel mental y bueno, antes me sentía como con más, porque pienso que me labré, ¿no? Que yo era la persona que hablaba, ¿no? En el fútbol inglés sobre todo había mucha gente, pienso, con mucho miedo. Pero ahora no lo veo así, ahora veo que simplemente quiero expresarme cuando quiero expresarme de la manera que creo más correcta, dar mis opiniones en los momentos que sienta necesario y me siento con menos presión, ¿no? Porque al final sí que siento que tenemos un papel en la sociedad en el que puede ser muy favorable si lo utilizamos de buena manera, pero también pienso que no es algo que se tiene que forzar ni es algo que se tiene que hacer así que sí. Yo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania he estado en completo silencio en las redes sociales porque al final me parece bastante duro el ver que nos está interesando esta guerra, pero ha habido muchas otras guerras que a nadie les ha interesado, ¿no? Yo pienso que, no sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más directamente, ¿no? A nivel económico o a nivel de refugiados, pero la guerra de Palestina ha estado silenciada completamente, nadie ha hablado de ella, Yemen, Irak, ahora que Rusia no juegue no sé, en el Mundial, en lo que sea, al final son cosas que otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda, ¿no? Y me parece duro el que solo se le dé importancia a estas cosas y que haya esta narrativa a nivel de prensa y todo eso y me parece sinceramente pues muy racista y me parece muy poco empática, ¿no? Porque se están perdiendo vidas en muchos conflictos y les estamos dando importancia solo a los que tenemos cerca y todos somos personas y hay mucha gente sufriendo y todos merecen nuestro apoyo, así que yo desde la sombra he estado apoyando a todo lo que he podido, no solo a Ucrania, sino a los demás conflictos también a gente que lo está pasando muy mal y bueno, pienso que como sociedad tenemos que abrir un poco los ojos y esa conciencia de que todos somos personas, todos estamos pasando por aquí, ¿no? de paso y aprovechar eso para hacer la vida mejor a no solo la gente que tenemos cerca, pero también la gente que está sufriendo en otros países. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos muchísima suerte para lo que resta de temporada y para el futuro en todos los proyectos que tienes, que son muchos y nada, esperamos volver a encontrarnos un poco más adelante en el camino para seguir hablando de todos estos temas. Muchas gracias, un placer. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, hey, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.